El día 12 del presente mes y año recibí de parte de esa honorable Asamblea Legislativa para su correspondiente sanción el decreto legislativo número 661, aprobado en esta misma fecha, que contiene ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura económica. Al respecto, haciendo uso de la facultad del veto que me otorga la Constitución de la República en su artículo 137, inciso primero, por el digno medio de ustedes devuelvo a esa honorable Asamblea Legislativa el citado decreto legislativo número 661, por considerarlo inconstitucional, en virtud de las razones que expongo a continuación. Primero, consideraciones preliminares. Previo a exponer las razones concretas de inconstitucionalidad que me motivan a vetar el decreto legislativo número 661, es pertinente contextualizar las circunstancias en torno a su aprobación. Así, en la misma sesión plenaria en la que se aprobó el decreto que nos ocupa, incluso antes de la aprobación de este, también se aprobó el dictamen de la Comisión Política por el cual se ratificó el decreto legislativo número 648 del 30 de mayo del presente año, que había sido vetado por el suscrito. Sin embargo, pese a que se remitió un extenso escrito por el cual se exponían las razones basadas en la Constitución de la República por las cuales el suscrito no podía sancionar el referido decreto legislativo número 648, el Pleno de la Asamblea Legislativa no solo ratificó dicho decreto sin analizar un análisis profundo de los argumentos planteados, sino que, además, aprobó el decreto legislativo número 661 con un contenido esencialmente idéntico al anteriormente aprobado y ratificado, en el que subsisten dos de los tres motivos de inconstitucionalidad señalados por el suscrito, desdeñando con dichas actuaciones toda posibilidad de diálogo entre ambos órganos, el cual pudo haber tenido lugar si el órgano legislativo hubiera considerado las razones expuestas por el órgano legislativo y explicitadas con suficiente claridad y contundencia en el escrito donde constaba mi veto anterior en el decreto legislativo número 648. En tal sentido, dado que, además del presente decreto legislativo, también se ha recibido en la Presidencia de la República la ratificación del decreto legislativo número 648, el suscrito iniciará en su oportunidad el trámite de controversia constitucional a que se refiere el artículo 138 de la Constitución de la República, a fin de que sea la Sala de lo Constitucional la que dirima el conflicto suscitado, tomando en consideración los argumentos de índole constitucional que se expusieron ampliamente y que fueron de pleno conocimiento de esa Asamblea Legislativa, previo a la aprobación del decreto legislativo que nos ocupa. Del mismo modo, aunque se cita en los considerandos del decreto legislativo número 661, la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional a las 18:55 del 8 de junio de 2020, en el proceso de inconstitucionalidad 21-2020 y acumulados con su aprobación, esa Asamblea ha desconocido los planteamientos efectuados en la sentencia cuando se ha referido al diálogo interinstitucional en los términos siguientes. Diálogo interinstitucional. Ese tribunal ya se ha referido a las reglas del constitucionalismo dialógico. Esta es una vertiente de constitucionalismo propuesta por la doctrina actual que no pretende que la Constitución sea una recreación de las disputas de poder y que, por tanto, no propondría ninguna solución que maximice el conflicto que puede generar la separación orgánica de funciones. Por el contrario, propone soluciones institucionales que resuelven estas posibles disputas en espacios de colaboración y cooperación, las cuales pueden ser consideradas objeto de decisión según el ámbito constitucional, controversia 1-2018 ya citada. Asimismo, con las anteriores actuaciones, esa Asamblea se encuentra desaprovechando la situación propiciada por la modulación de los efectos de la antedicha sentencia en la cual estableció. 7. Difiérase los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 29 por el plazo de 4 días contados a partir del siguiente al de la notificación. Esto se debe a que esta sala es consciente de que existe una pandemia en el país que debe de ser afrontada responsablemente, pero en el marco del respeto a la Constitución, al derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional. Durante dicho plazo, la Asamblea y el órgano ejecutivo podrán emitir la normativa que estimen oportuna para controlar, eliminar o erradicar la pandemia de COVID-19 y sus riesgos para la comunidad, siempre que sea de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional,
en especial esta sentencia. En consecuencia, el suscrito considera que, aunque formalmente el decreto legislativo número 661 implica un procedimiento de formación de ley independiente, dado que en él de igual manera se presentan los motivos de inconstitucionalidad que más adelante reiteraré, y en atención a la protesta que realicé bajo mi palabra de honor al tomar posesión de mi cargo de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndome a su texto cualesquiera que fueran los decretos que la contraríen, y además mi promesa de cumplir exactamente los deberes que el cargo me impone. Es pertinente vetar el decreto legislativo número 661. Segundo, razones del veto por inconstitucionalidad. A. Violación a los artículos 86, inciso primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 65 y 66 de la misma, por invasión de competencias y vulnerabilidad del principio de colaboración interorgánica. En primer lugar, debe mencionarse que, pese a que el suscrito considera que el decreto número 661, íntegramente considerado, ha sido aprobado en franca violación al artículo 86, inciso primero de la Constitución en relación a los artículos 65 y 66 de esta, que contiene los principios de separación de poderes y la concepción de la salud de los habitantes de la República como un bien público y la prevención de enfermedades transmisibles para efectos del presente veto. En el presente apartado se acotará que tal vulneración se expresa de forma concreta en los artículos 16 y 17 del referido decreto, tal como se expondrá más adelante. Respecto de la función ejecutiva del Estado, debe recordarse de que ésta se refiere primordialmente a la conducción administrativa del Estado, teniendo a su cargo el órgano ejecutivo la ejecución del plan de gobierno, lo cual realiza a través de las secretarías de Estado, entre las cuales se distribuyen los diferentes ramos de la administración que se encargan de la gestión de los negocios públicos, artículo 159 de Constitución, entre ellos el ramo de salud. El referido decreto legislativo transgrede lo dispuesto en los artículos 86, inciso primero de la Constitución en relación a los artículos 65 y 66 de la misma, en tanto que desconoce la potestad del órgano ejecutivo para planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política del gobierno en materia de salud y supervisar las actividades de dicha política, así como para dictar las normas técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población. Las competencias recién aludidas se encuentran establecidas en el artículo 42, numerales 1 y 2 del reglamento interno del órgano ejecutivo. Dichas competencias asignadas al Ministerio de Salud describen primordialmente la manera que en el órgano ejecutivo se han organizado para realizar las actividades que le corresponden en relación con la conservación y restablecimiento de la salud de la población, lo cual se expresa particularmente en lo referente a las medidas gubernamentales que se viven aplicando para la prevención, contención y atención de la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. El artículo 86 de la Constitución de la República establece lo siguiente. Artículo 86. El poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. De conformidad con la disposición constitucional citada, en el caso del decreto legislativo que nos ocupa, el órgano legislativo debió haber respetado los límites de la función legislativa respecto de la función ejecutiva, o por lo menos tomar en consideración los planteamientos sobre la situación de la pandemia por COVID-19 en el país y las alternativas de cursos de acción para su manejo concebidas por la instancia técnica del Estado competente constitucionalmente para definirlas, con base a los criterios científicos y médicos altamente especializados, es decir, el Ministerio de Salud. Dicha entidad es competente para evaluar la situación del país en términos de salud, lo cual es propio para la función ejecutiva del Estado. Entre los aspectos más críticos que denota la citada interferencia se encuentra el que la Asamblea Legislativa no tomó en cuenta el criterio científico del Ministerio de Salud en su calidad de entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud en lo que respecta al inicio de la reapertura de la economía nacional, imponiendo determinadas fechas sin considerar la evidencia empírica y científica que desaconseja la apertura inmediata y que fue expuesta por el órgano ejecutivo, no solo durante la discusión del anterior decreto legislativo número 648, sino también en el escrito que contenía el veto a este. Así, en el artículo 16 del proyecto se determina que todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse en los términos permitidos antes de la emergencia de la pandemia del COVID-19 e iniciarán las labores del sector público y privado con medidas sanitarias
dispuestas en la presente ley el día 16 de junio. La anterior decisión de habilitar todas las actividades laborales a partir del 16 de junio próximo, es decir, en un plazo de 4 días a partir de este día, es diametralmente contraria a la estrategia que el gobierno se encuentra implementando, que es la de mantener la cuarentena domiciliar hasta que la curva de contagio comience a descender, la cual tiene a su base hechos concretos tales como la fase de contagio en la que se encuentra el país, número de contagiados diarios, así como la capacidad de los hospitales para atender los pacientes afectados con el virus y particularmente los graves y críticos, la cual ya está por alcanzar su límite, de modo que al aumentar las interacciones sociales en el ámbito laboral más allá de lo estrictamente necesario antes del momento más propicio determinado de forma técnica, se asume irresponsablemente el riesgo de un aumento descontrolado de casos que desbordarían la capacidad del sistema de salud, ocasionando directamente graves consecuencias para las personas que alcancen una fase crítica de la enfermedad. Es claro que con la antedicha aprobación legislativa no solo no se ponderó adecuadamente la necesidad de mantener las medidas sanitarias mediante un lapso de tiempo razonable para lograr la reducción de los contagios y con ello salvaguardar la vida y salud de la población, sino que se privilegió la apertura de las actividades económicas, las que si bien para la Presidencia de la República constituye un aspecto de alta relevancia, la experiencia mundial ha indicado que ello requiere de la generación de condiciones apropiadas a fin de prevenir que la apertura de tales actividades desemboquen en un desborde de la transmisión del virus con las consecuencias humanas que ello implica. En ese mismo orden de ideas, otro aspecto que denota la gravedad de la actividad de intromisión o interferencia legislativa y no la búsqueda de los consensos y la colaboración necesaria entre los órganos fundamentales del Estado para el ejercicio de las funciones públicas, lo ejemplifica en el inciso primero del mismo artículo 17, lo cual, al regular la flexibilidad de las medidas y su gradualidad, su decisión queda al criterio exclusivo de la Asamblea Legislativa sin contemplar en dicha disposición una intervención relevante y expresa del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud mediante las potestades normativas que le otorga la Constitución de la República, el Código de Salud y demás leyes de la materia en función de su calidad de entidad rectora en materia de salud pública. El artículo citado plantea, además de una grave vulneración a los principios constitucionales antes referidos, una contradicción con el artículo 4 del decreto, el cual establece como autoridad competente en materia sanitaria al Ministerio de Salud, entidad rectora del Sistema Nacional Integrado de Salud, encargada de coordinar, dirigir y ejecutar las acciones para el cumplimiento de las disposiciones, estrategias, planes y acciones de la presente ley, el cual debe coordinar con los ministerios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales la ejecución de acciones de acuerdo a las necesidades de recursos humanos, materiales y que son indispensables para la efectiva atención integral por la pandemia por COVID-19. Por otro lado, al no explicitarse ningún criterio para la determinación tan próxima de la fecha para el inicio de las actividades laborales dentro de 4 días, sin tomar en cuenta el plazo de 10 días indicado en el artículo 15 de la presente para la presentación del plan de reactivación económica por el COVID-19 por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud ponen en evidencia que la estipulación de una fecha determinada no toma en cuenta el comportamiento de la enfermedad en el país ni criterios médicos, sino que obedece a una decisión eminentemente voluntariosa que pondera intereses económicos sobre la salud de los habitantes del país. Aunado lo anterior, los citados artículos 15 y 16, primero del decreto legislativo número 661, recalca la total displicidad de las facultades del órgano ejecutivo en la redacción del cuerpo legal en comento cuando menciona que Plan de Reactivación Económica por el COVID-19, artículo 15. La Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud deberán presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar 10 días después de la entrada en vigencia del presente decreto el plan para el regreso seguro y progresivo de las actividades sociales y económicas, comerciales e industriales, debiendo de seguir protocolos de salud internacionales respetando lo previsto y detallado en esta ley. El plan deberá comprender asistencia especial para la protección y reactivación de sectores vulnerables, en particular sectores informales, sector agropecuario, trabajadores por cuenta propia, mujeres, jefas de hogar y micro, pequeña y mediana empresa. Para el diseño, implementación y seguimiento del plan se podrá contar con la asesoría de instituciones de educación superior y tanques de pensamiento, fases de la apertura gradual, artículo 16,
Todas las actividades laborales y económicas podrán volver a realizarse en los términos permitidos antes de la emergencia por la pandemia del COVID-19 en forma gradual, aún sin la presentación del plan previsto en el artículo anterior, con las siguientes modalidades. El subrayado es propio. En dichas disposiciones se observa que, si bien se solicita al órgano ejecutivo la presentación del plan de reactivación económica en el artículo 16, lo descalifica totalmente, dado que se consigna expresamente que aún sin la presentación del plan previsto, la apertura gradual se dará en los términos mencionados en dicho artículo, lo cual nulifica las competencias y conocimientos técnicos de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, que junto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social son las instituciones competentes en la materia. Al respecto, cabe mencionar que, si bien es cierto, la formulación de la política del Estado en materia de salud implica una colaboración entre los órganos del Estado, las disposiciones citadas del Decreto Legislativo número 661 realizan un desconocimiento absoluto de la estrategia implementada por el órgano ejecutivo, de tal manera que interfieren indiscutiblemente con la adecuada gestión de las actividades de salud a cargo de la entidad técnicamente competente para ello. Es así que, con la presente argumentación, no se pretende desconocer la habilitación constitucional de la Honorable Asamblea Legislativa de aprobar disposiciones legales tendientes a enfrentar los graves impactos de la pandemia por COVID-19 en el país. No obstante, cuando tales disposiciones involucran el ejercicio de las competencias de otras instituciones del Estado, es necesario respetar tales límites a fin de salvaguardar el principio de separación de poderes y evitar impactos desproporcionados en el ejercicio de las funciones de otros órganos del Estado. Sin embargo, en el presente caso es evidente que la Asamblea Legislativa pretende asumir funciones en la gestión y administración de la respuesta gubernamental a la pandemia por COVID-19, por lo que su propia naturaleza son exclusivas del órgano ejecutivo, por lo que, al entrar en vigencia el cuerpo normativo aprobado, impulsado por el afán de abrir al más corto plazo, sin una base técnica, las actividades del sector privado, significaría en la práctica la sustitución de las obligaciones del órgano ejecutivo derivadas de los artículos 1, 65 y 66 de la Constitución de la República en relación al cumplimiento de sus responsabilidades directas en la implementación de las medidas y acciones específicas para enfrentar la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país. Es importante señalar que el principio de separación de poderes ha sido parte consustancial en la labor de control constitucional de El Salvador. Al respecto, en la sentencia de inconstitucionalidad 1698 del 1-12-1998, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló: la separación e independencia de poderes como aquel principio según el cual las diferentes funciones estatales deben estar ejercidas por órganos distintos, pretende en su esencia crear un sistema de ejercicio moderado y controlado del poder mediante la distribución y coordinación de las competencias entre los diferentes órganos estatales, todo ello como garantía genérica de la libertad, y es que, como señala el doctor Álvaro Magaña en su trabajo La división de poderes en todas las leyes primarias de la historia del constitucionalismo salvadoreño, se ha pretendido esencialmente que los que ejercen el poder fueran independientes en el desempeño de las funciones que les han asignado, es decir, en el ejercicio del poder atribuido a ellos. Asimismo, en la sentencia sobre la controversia constitucional 1-2019 del 09-12-2019 citado, Tribunal destacó la jurisprudencia constitucional, ha señalado que para evitar los riesgos que conlleva el monopolio del poder del Estado en una institución, la Constitución postula la división de poderes como cláusula esencial de la organización estatal como república. Se trata de un mecanismo organizativo que se caracteriza por asignar atribuciones y competencias a diferentes órganos para que estos se controlen entre sí al ejercer el poder público. El gobierno limitado por normas la presencia de controles interorgánicos recíprocos, la efectividad de un sistema de derechos fundamentales, el control judicial de legalidad y el control de constitucionalidad de las leyes son todos los elementos consustanciales al Estado constitucional y democrático del derecho, sentencia del 25 de agosto del 2010 y constitucionalidad 1-2010. La reseñada jurisprudencia también se ha referido a la división horizontal del poder. Esta supone que cada órgano constitucional le corresponde un complejo de competencias para verificar o participar en el cumplimiento de determinadas funciones, y dicho principio emana claramente del artículo 86 Constitución, del cual se desprende en primer lugar que el poder político es uno solo. Sin embargo, también queda claro que existen tres funciones estatales básicas encomendadas a través de órganos diferentes, los cuales deben presentarse colaboración entre sí.
En consecuencia, las funciones estatales no se conciben como exclusivamente ligadas a un órgano del Estado, pues uno o varios órganos pueden coparticipar en el desempeño de una misma función, pero respetando la esencia de su autonomía del artículo 86 Constitución. También se interfiere que es constitucionalmente permitido que un órgano del Estado controle a otro y viceversa en el marco de sus respectivas competencias constitucionales. Se trata de la idea de poder controlado por el poder que emana de la misma Constitución. Por último, se ha señalado que cada órgano del Estado está investido de un conjunto de atribuciones asignadas por la Constitución y las leyes para el cumplimiento de las funciones que jurídicamente le han sido impuestas. Estas atribuciones le habilitan para actuar legítimamente en el marco del Estado del Derecho y fijan los límites en los que debe de ejercerse el poder público. Ninguno de los órganos estatales puede desprenderse de las atribuciones que la Constitución le ha asignado y conferido a otros de dichos órganos, siempre en referencia al citado principio constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 2299 del 8 del cuarto del 2003, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional estableció. Las características señaladas anteriormente son el resultado de la aplicación de una teoría de frenos y contrapesos, más que de una separación radical de poderes. Sin embargo, salvo los casos previstos por la misma Constitución, ningún órgano estatal puede interferir en la actuación de los otros. Con esto se persigue la creación de un sistema estable que garantice un alto grado de libertad política y equilibrio entre los órganos. Una característica esencial del Estado constitucional es la separación entre el que ostenta la soberanía o poder público y el que ejerce dicho poder en nombre del Estado. Así, la Constitución reconoce que la soberanía reside en el pueblo, artículo 83 de la Constitución, y como consecuencia de ello el artículo 86, inciso primero, Constitución, señala que el poder público emana del mismo pueblo. Ahora bien, para el ejercicio de ese poder público, este artículo reconoce la necesidad de la existencia de varios órganos dentro del Estado como garantía genérica de la libertad, y cada uno de esos órganos debe llevar a cabo, independientemente de los demás, una de las funciones básicas del Estado, lo cual representa la formulación original del principio de separación de poderes. Finalmente, en cuanto a esta temática, debe mencionarse que con el decreto legislativo número 661 no se le da pleno cumplimiento al mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la resolución de las 16 horas con 36 minutos del 22 de mayo del corriente año, Constitucionalidad 63-2020, en el sentido que el órgano legislativo y el órgano ejecutivo deben de cumplir sus obligaciones constitucionales procurando los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes en esta pandemia. Durante la discusión y redacción del decreto que nos ocupa y pese al llamado al diálogo y colaboración efectuado por la Sala de lo Constitucional, el órgano legislativo asumió una posición de una especie de superpoder del Estado, arrogándose indebidamente la capacidad de anular voluntariamente cualquier estrategia del gobierno sin ninguna razón empírica o de índole constitucional que lo justifique. En este sentido, al no respetarse la exigencia de diálogo para alcanzar un consenso entre ambos órganos frente a la grave adversidad que representa la lucha contra la pandemia por COVID-19, especialmente en aspectos que son propios y específicos de las competencias constitucionales y legales del órgano ejecutivo, la Asamblea Legislativa vulneró el principio de separación de poderes reconocido en el artículo 86, inciso primero de la Constitución de la República, y respetando con la interferencia e intromisión detallada anteriormente la independencia que debe de existir entre los distintos órganos que integran el Estado como consecuencia tangibles en la salud de la población. B. Violación al derecho a la salud de los habitantes contenido en los artículos 1, 65, inciso primero y 67 de la Constitución de la República. Tales preceptos constitucionales en su orden establecen: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de su concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, de la salud, de la cultura, el bienestar económico y la justicia social. La salud de los habitantes de la República constituye un bien jurídico. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento, y los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. De lo anteriormente señalado, debe entenderse sin lugar a dudas que el derecho a la salud constituye una categoría constitucionalmente protegida, vinculada de manera directa a la finalidad y existencia misma del Estado como construcción jurídica, de tal suerte que en este último se entiende sí, solo sí, se encuentra en función de la persona humana y la plena satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que ante un eventual
eventual colisión de derechos o intereses de rango constitucional, debe de favorecerse la fuerza expansiva del derecho a la salud en los términos identificados en los artículos 65 de la Constitución de la República, precepto constitucional que es desarrollado a través de diferentes normativas que determinan los alcances de tal disposición constitucional sin que esto degenere en un aspecto de mera legalidad. Valga señalar las disposiciones tales como el artículo 42, número 1 y número 2 del reglamento interno del órgano ejecutivo, reglamento autónomo derivado directamente de la Constitución, el cual establece la competencia del Ministerio de Salud para planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política del gobierno en materia de salud y supervisar las actividades de dicha política, así como para dictar normas técnicas en materia de salud y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población. Y ve los artículos 1 y 40 del Código de Salud, que establecen, por un lado, que es materia de dicho cuerpo normativo desarrollar los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social de los habitantes de la República, y por otro, como competencia del Ministerio de Salud, el determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud. En virtud de lo anterior fue que en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada a las 12 horas con 7 minutos del 18 de mayo del 2020, proceso de inconstitucionalidad marcado con el número de referencia 63-2020, ese tribunal estableció, entre otras cosas, requiere a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo que, con base en el artículo 86, inciso primero de la Constitución, que contempla el principio de colaboración entre órganos en el ejercicio de sus funciones, realice un esfuerzo mutuo para llevar a cabo las acciones necesarias orientadas a emitir en el menor plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate de la COVID-19, con el objeto de garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud, a la vida en todas sus dimensiones, ya que este tribunal reconoce que justamente el órgano ejecutivo en el ramo de salud, el competente para determinar las directrices y lineamientos estrictamente técnicos en materia de salud, tal como lo prescribe el artículo 67 de la Constitución de la República, cuando señala que los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos, de tal suerte que, siendo el organismo público con experticia técnica en la materia, el Ministerio de Salud, cualquier acto normativo, por otra parte de otra institución que desconozca dicha competencia, implicaría no solamente la imposición de funciones del órgano del Estado, tal como se lo dejó relacionado anteriormente, sino que además y principalmente redundaría en la puesta en peligro de la salud y consecuentemente de la vida de la población, adoptarse medidas sin consultas que resultarían inadecuadas para garantizar dicho derecho. Así, el decreto legislativo número 661 en comento no es una ley que atienda a las necesidades de la salud pública actual. Por consiguiente, aunque se cubra bajo el ropaje denominativo de atención integral de salud, en realidad dicho cuerpo normativo se dedica fundamentalmente a la reapertura económica. A fin de ejemplificar y fundamentar las anteriores aseveraciones, me referiré a los principales señalamientos contrarios a la ciencia médica en el que incurre el decreto en cuestión, entre los cuales se puede mencionar desde sus disposiciones generales en el artículo 16, que pretende deshabilitar las actividades del sector privado. A partir del 12 de junio de 2020, dicha disposición no cuenta con evidencia científica que pueda justificar la misma máxima cuando el país se encuentra en la fase 3 de la atención de la pandemia por COVID-19, es decir, lo que se produce cuando el sistema de salud es insuficiente para la atención de los casos críticos y el virus se ha propagado a lo largo y ancho del país. Desde el punto de vista de salud, una reapertura económica no es aplicable hasta que las condiciones epidemiológicas lo permitan, lo cual reflejaría en el descenso en la incidencia de los casos reflejadas en la curva de tendencia de saturación de los servicios de salud, disminución del porcentaje de letalidad, mejoría sostenida de estos parámetros por al menos 30 días, o sea, de periodo de incubación, lo cual constituiría una situación epidemiológicamente favorable. En el capítulo cuarto, que trata justamente de la reapertura económica, donde se establece 4 fases, artículo 16, que empiezan el día 12 de junio de 2020 y terminan el 18 de agosto de dicho año, con la liberación total de la economía. Establecido este escenario, el artículo 17 de la ley establece que toda forma o ajuste de aquella fase deberán hacerse conforme a un decreto legislativo, invalidando expresamente reglamentos, acuerdos, decretos ejecutivos o resoluciones que pudieran dictarse dentro del marco legal de sus competencias del Ministerio de Salud. En el contexto de una pandemia de salud, es decir, que ante unas posibles alteraciones inesperadas en la incidencia
o letalidad de la información debería convocarse únicamente a la Asamblea Legislativa sin considerar los criterios y potestades legales de la Autoridad Sanitaria Nacional. En conclusión, las fases responden preponderantemente a intereses económicos políticos sin tomar en cuenta el riesgo epidemiológico evaluado por la entidad competente del Estado para ello. Asimismo, la concreción por la vía legislativa de varios aspectos de índole eminentemente médica o técnica, tales como los establecidos en el artículo 14, declaración de zona epidémica sujeta a control sanitario, pone en grave peligro la adecuada y constitucional salvaguarda de la salud de la población, así como la vida e integridad física de las personas individualmente consideradas. En ese orden de ideas, con la referida disposición resulta evidente el desconocimiento del legislador sobre el comportamiento de la enfermedad, puesto que se establece como límite máximo de la duración de tal declaratoria en 5 días, lo cual es una estimación no realista para la capacidad de respuesta a nivel local y, además, totalmente contrario al comportamiento natural de la enfermedad, ya que si se permite el retorno de los espacios sociales después de 5 días, el resultado de dicha medida sería que los contagios aumentarían, por lo que lo recomendado debería de ser 15 días, tal como se propuso por parte del órgano ejecutivo. Un tiempo menor al periodo de incubación propicia el riesgo de que puedan aparecer más contagios debido a los casos asintomáticos que en nuestro país y en el mundo son casi el 50%. Finalmente, debe mencionarse en cuanto al artículo 16, antes mencionado, para la reapertura de la economía, no se hace distinción para la reanudación de las actividades labores. Así se trata de suministros básicos vitales, sino que se refiere a cualquier otro tipo de industria y comercios indistintamente. Con base a las anteriores consideraciones, partiendo de que el Estado salvadoreño impulsa el goce y el ejercicio del derecho fundamental a la salud mediante el diseño y ejecución de una política nacional bajo la rectoría del órgano ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, al haberse aprobado un proyecto de ley especial contemplando regulaciones relacionadas a la organización, lineamientos, programas y políticas específicas en materia de salud pública, sin tomar en cuenta las aportaciones técnicas y la coordinación con la citada cartera de Estado, particularmente en los momentos que el Gobierno de la República está desarrollando operaciones para proteger a la población de los impactos de la pandemia por COVID-19, ello resulta en una afectación directa a la salud de los habitantes de la República. Vale la pena señalar que en la resolución 1 pleca 2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de fecha 10 de abril del corriente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, resalta en uno de sus aspectos considerativos que, destacando que la salud es un bien público que debe de ser protegido por los Estados y que el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo que guarda correspondencia con el goce de otros derechos que comprende sus determinaciones básicas y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute, que el contenido del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona de gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de la salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación. En su parte resolutiva recomienda a los gobiernos de los Estados miembros, entre otros aspectos, adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que les sean adecuadas para proteger la salud, para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia. Tales en medidas deberán ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional RSI, así como con las recomendaciones emitidas por la OMS, la OPS, en lo que fueran aplicables. Y que dichos estados deben guiar su actuación de conformidad con determinados principios y obligaciones generales, tales como 3.d. Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituye una situación del riesgo real, los estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho de salud, a la integridad personal y la vida, tales como deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran, siempre en el mismo ámbito de protección de los derechos de la salud. La Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 166/2009 del 21 del 9 del 2011, destacó lo siguiente: tal como se sostuvo
sentencia de la fecha 19/5/2004 emitida en el amparo con referencia 630-2000, la salud en sentido amplio hace referencia a un estado de completo bienestar físico y mental de personas cuyo disfrute posibilita a los individuos al contar con una de las condiciones necesarias para poder vivir dignamente. En virtud de ello, dicha condición no se reduce a un simple objeto o fin a alcanzar por el Estado, sino que además se perfila como un derecho fundamental que posee toda persona a acceder a los mecanismos que han sido dispuestos para asegurar la prevención, asistencia y recuperación de la salud en los términos previstos en los artículos 2 y 65 de la Constitución y la legislación de la materia. B. Respecto al contenido específico del derecho de la salud, la jurisprudencia constitucional de la sentencia del 17/12/2007 pronunciada en el amparo con referencia número 674/2006 ha desarrollado 3 aspectos o elementos esenciales que integran el ámbito de protección de este derecho. Estos son: 1. La adopción de medidas para su conservación, puesto que la salud requiere tanto la protección estatal activa como pasiva contra los riesgos anteriores que puedan ponerle en peligro. De ahí que se deba implementar medidas desde el punto de vista positivo, tiendan a la prevención de cualquier situación que lesione o bien restablezca dicha condición, y desde el punto de vista negativo eviten la comisión de cualquier acto que provoque su menoscabo. Segundo, la asistencia médica, en cuanto debe garantizarse a toda persona la posibilidad de disponer y acceder al sistema de red o de servicios de salud. Tercero, la vigilancia de los servicios de salud, lo cual implica la creación de las instituciones y los mecanismos que vigilen y controlen la seguridad e higiene de las actividades profesionales vinculadas a la salud. Es posible concluir que la salud de la población se verá menoscabada por la decisión del legislador de establecer ciertas disposiciones con total displacencia de los criterios médicos y técnicos expresados oportunamente por el órgano ejecutivo y particularmente el Ministerio de Salud, los cuales desconocen las características propias de nuestra realidad nacional y además consideraciones de índole sanitaria emitidas por el ente rector de la materia, sin considerar el equilibrio que necesariamente debe de existir entre la reanudación de las actividades económicas del país sin detrimento a la debida aplicación de las medidas sanitarias y de seguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Al respecto, la Sala de lo Constitucional se ha referido a situaciones en las que el legislador debe asegurar la igual eficacia de bienes jurídicos en tensión, como en el presente caso, y ha sostenido lo siguiente. La ley, por tanto, representa una forma de ponderación, a su vez puede ser objeto de un enjuiciamiento abstracto por parte de la Sala. Sin duda, la actividad legislativa no ha de verse como una mera ejecución de la Constitución y que, por tanto, dispone una amplia libertad configuradora, pues la Constitución no es un programa cerrado y sus contenidos, aun cuando se propugnen coherentes, pueden plantear tensiones en su aplicación y también en su proyección sobre la actividad legislativa. Lo que el legislador no puede hacer es eliminar el conflicto mediante una norma general y postergar en abstracto un principio en detrimento del otro, pues ello implicaría establecer por vía legislativa una jerarquía entre preceptos igualmente constitucionales y asumir la tarea de un poder constituyente. Lo mismo puede afirmarse de esta Sala en su caso Inconstitucionalidad 28-2006 AC, sentencia a las 12 horas del día, 12/4/2007. A la luz de la jurisprudencia citada, puede afirmarse que en las disposiciones citadas del decreto legislativo número 661 se ha obviado el necesario equilibrio que debe prevalecer entre derechos y principios constitucionales al establecerse el favorecimiento a una reanudación de las actividades económicas por sobre los criterios técnicos y médicos que buscan la salvaguarda de la vida y la salud de la población. Por lo anteriormente, debe vetarse por inconstitucional en razón de la violación al derecho a la salud y la eventual anulación del derecho a la vida de las personas que la Asamblea Legislativa ocasiona al haberlo emitido. Como presidente de la República, reitero ante este órgano del Estado mi voluntad política de impulsar esfuerzos concertados a fin de seguir atendiendo la grave crisis sanitaria que golpea a El Salvador y el mundo a consecuencia de la pandemia de COVID-19, lo que deben incluir importantes reaperturas de actividades económicas, pero sobre las bases técnicas y científicas de planificación y de una ordenada gradualidad, colocando siempre al centro de tales esfuerzos la prioritaria garantía del derecho a la salud y a la vida de los habitantes de la República. Por todo lo expuesto, hago uso de la facultad que la Constitución de la República me concede, vetando el decreto legislativo número 661 por las razones de inconstitucionalidad ya reseñadas, dejando constancia de mis consideraciones sobre el particular a los honorables diputados y diputadas en el presente escrito, por lo que me permito devolverles
dicho cuerpo normativo y haciendo uso del control interórgano que la misma Constitución me concede frente a la Asamblea Legislativa, en este caso, la prerrogativa de vetar los decretos legislativos contrarios a la Constitución de la República. Dios, una libertad. Nayib Armando Bukele Ortiz, presidente de la República. Leído el veto, señor presidente. Se incorpora el diputado Juan Carlos